Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén listas y listos, como cada semana, para acompañarnos aquí en su programa Somos Cuidadores, porque como ya usted escuchó, son las 3:10 de la tarde. Así que usted sabe que esta cita con nosotros es una fija en la cual usted comparte esa tacita de café, ese tiempo de tener un espacio para relajarnos y mira, poner en pausa cualquier tarea que le quede por hacer. Y si como quiera pues le queda alguna, digamos que está cocinando o haciendo alguna merienda o lo que sea, pues suba el volumen de su radio para que pueda escucharnos en cualquier parte de la casa. Como ustedes saben, yo soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y como cada semana lo acompaño conversando acerca de esos temas relacionados con el cuidado, la atención, el apoyo, el acompañamiento de un adulto mayor. Familia, si por alguna razón usted se perdió el programa pasado, ya sea porque le llegó visita, ya sea porque estaba en una cita médica, porque se tomó una siesta y pues mira, cuando se dio cuenta ya había pasado el programa, no hay problema. Usted, una vez termine el programa de hoy, entra a la plataforma de YouTube y en el buscador va a escribir Somos Cuidadores. Ahí usted va a encontrar todos nuestros programas, un listado con todos nuestros programas, y va a encontrar información acerca del Parkinson, del Alzheimer, del cuidado en el hogar, del manejo de medicamentos, del autocuidado, de cómo decirle a un familiar que hay que cuidarlo, entre otras muchos temas disponibles ahí. ¿Y sabes qué? También lo tiene disponible en formato de podcast en Spotify. Así que si usted quiere escucharlo mientras está en el trabajo o mientras está conduciendo a su trabajo, pues mira, también lo puede tener disponible. Sobre todo para nuestra familia latinoamericana, que es donde nos escucha en YouTube y en Spotify. Recuerde que usted tiene solamente una tarea, y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que después que usted disfrute y tome las anotaciones que cada experto le brinda cada semana, usted comparta con otros cuidadores o con otras personas que se están preparando para cuidar. Familia, como usted sabe, toda la semana nosotros le enviamos un saludo a un país de Latinoamérica que nos acompaña, que nos sigue. Así que hoy el saludo va para nuestra familia de Venezuela. Recientemente estuve compartiendo con la pastoral familiar en Venezuela acerca del tema del cuidado de ese adulto mayor, de cómo desde las familias se puede ir sensibilizando y tomando un rol más activo en lo que es el cuidado. Y estuve con la pastoral familiar venezolana y fue una experiencia espectacular. Así que mi saludo para ellos y mi agradecimiento por invitarme y pasar un rato muy, muy chévere y poder continuar estrechando lazos con Latinoamérica. Pero bueno, familia, ¿qué tenemos para hoy? El tema de hoy es uno que ustedes nos han escrito y nos han pedido y nos han preguntado mucho. Y aunque, ¿verdad? Va a estar algo relacionado con la condición de Alzheimer, no va a ser únicamente para eso. Y me explico. Recurrentemente nos han escrito de que, mira, tienen a este familiar que tiene la condición de Alzheimer, que tiene algún tipo de demencia o que está en este proceso de recibir atención y cuidado, y en ocasiones la cosa se complica en cuanto al comportamiento, al trato. Y es que, como usted sabe, ayudar, cuidar, tratar a una persona con la condición de Alzheimer, esta persona puede tornarse agresiva, y esto puede traer muchos conflictos en el hogar, porque las personas con esta condición en ocasiones sienten que todo el mundo está en su contra, sienten a veces que los están espiando, que hay personas que son extraños, y eso a veces sucede hasta con su propio reflejo, y esto puede exacerbar ciertas conductas y manifestaciones agresivas. A veces se sienten incluso desorientados en su propio hogar o con sus familiares, y esto crea frustración, crea incomodidad, ¿verdad? Entre otros asuntos. Así que, ¿qué queremos hoy? Queremos conversar acerca de cómo, oye, cómo como nosotros como familia podemos manejar, podemos
prevenir, podemos atender cuando suceden estos comportamientos o estas verbalizaciones que son agresivas y que a veces no sabemos, ¿verdad?, cómo afrontarlo. Y para hablar de ese tema, familia, nosotros tenemos un invitado que es un experto en esta área. Hoy nos va a acompañar para conversar acerca del tema el señor Edgardo Reyes Matos. El señor Reyes tiene una maestría en consejería en trastorno en sustancias, es máster en neurocoach motivacional, instructor internacional de crisis, ins- instructor de primeros auxilios en salud mental, terapista recreativo y tiene más de 20 años de experiencia en salud mental. Así que, señor Reyes, bienvenido aquí a su programa Somos Cuidadores. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la oportunidad, doctor, y gracias a todo el público que nos escucha, de verdad, y nos puede ver. Ha sido, ¿verdad?, un gusto que nos acompañes para hablar de este tema que, como mencioné en la introducción, suele ser uno de los que más nos preguntan, ¿qué hago? Es que mi familiar a veces se pone agresivo porque no quiere tomarse los medicamentos. O mira, desde que lo traje a casa he visto un deterioro. O no se quiere bañar y cuando me toca llevarlo a bañar allí, pues hay peleas y sabes que en ocasiones, pues hay contacto físico que puede hacer que la persona que brinda la ayuda se dé un golpe, ¿verdad? O haya riesgo. Y a mí me gustaría que comencemos por, ¿verdad?, por ahí, por conversar con nuestra familia de Católica Radio. Cuando hablamos de estas situaciones que se encuentran ellos, que pueden tornarse agresivas, violentas, o vamos, no digamos violentas, de difícil manejo, o incómodas, ¿cuáles suelen ser esas causas que se enfrentan estas familias? Mira, doctor, este es un tema que es bien interesante. Por muchos años, no tan solo cuando yo me certifiqué como instructor en los inicios, es un tema que nos ayuda a nosotros a estudiar un poco sobre lo que es la conducta humana. Y según, ¿verdad?, lo que son los modelos más actualizados, hay un modelo que se llama modelo de desarrollo de una crisis. Ese modelo propone que las personas, cuando están escalando o están pasando por eventos de difícil manejo, hay dos formas en las cuales ellos gastan energía. En arroz blanco y habichuela, hay dos formas en que las personas nos pueden agredir. Esas dos formas es verbal y físicamente. Pero mira lo interesante, doctor, de este modelo, que este modelo te dice, hay cuatro niveles sobre la crisis y hay cuatro niveles, ¿verdad?, en donde las personas tenemos que utilizar una intervención. Esos cuatro niveles, el primer nivel de toda crisis propone que es la ansiedad. La ansiedad es el nivel que nadie le presta atención, doctor. Por ejemplo, cuando yo le doy un ejemplo a mis participantes en mis talleres y adiestramientos, les digo, mira, si tú ves una persona que se come las uñas, si tú ves una persona que cruza los brazos, si ves las personas que le da el famoso tic nervioso, ¿verdad? De menear las piernas, hay pacientes o personas, ¿verdad?, de Alzheimer que empiezan a ambular de un lado a otro, porque usualmente lo que provoca en las personas la ansiedad es algo que se llama factor precipitante. En arroz blanco y habichuelas son un detonante, doctor. Y un detonante para nosotros ahora mismo puede ser, mire qué interesante, mientras usted y yo conversamos, yo puedo estar pensando en que tengo que hacer unas tareas del trabajo y así empiezo a menear mi pierna debajo del escritorio o empiezo a comerme las uñas. Usted también puede tener quizá que ver algún paciente o ver alguno de verdad, de esas personas que usted también le brinda este tipo de adiestramiento o cernimiento. Entonces, esos detonantes que pueden ser también para los cuidadores, un detonante el que también tengan hijos y estén cuidando a sus padres, ¿verdad?, que son cuidadores, pues que tienen que darle comida a sus hijos, salir corriendo a buscarlos a la escuela. Esos detonantes es lo que le estoy yo diciendo a las personas. Mira, si nosotros vemos a nuestro participante, a nuestro paciente, que ya da estos indicadores físicos, desde ahí es que nosotros debemos hacer una intervención. ¿Qué intervención? Brindarle un apoyo, acercarnos, hacerle preguntas para ver qué le sucede, porque en ese nivel, aunque una persona tenga demencia, Alzheimer o cualquier diagnóstico de salud mental, las personas somos racionales dentro de nuestra condición. Significa que podemos hablar y entablar una conversación de qué es lo que nos está afectando en el momento. Lamentablemente, para lo que es el campo de la salud, muchos profesionales no hacen una intervención en este nivel de cuidado de una crisis. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, hacemos una intervención ya cuando las personas han escalado un poco más. ¿Qué pasa, doctor? Yo te pregunto a ti en arroz blanco habichuela, si yo veo a una persona pasando por ansiedad y nosotros no le prestamos atención, la persona continúa escalando y se pone a la que. A la defensiva. A la defensiva Correcto, doctor. regularmente. Oye, y como bien dices, no solo eso, a veces cuando
tenemos un paciente con demencia o con Alzheimer y de momento llega todo este familión y la persona dice, espérate, ¿quién es toda esta gente? Y vienen a saludarlo y se le acercan y lo quieren abrazar y eso, como bien dice, puede ser un detonante, que se ponga a la defensiva. Yo le explico a mis participantes y a las personas que cuando las personas están a defensiva hay unos, ¿verdad? Unos criterios bien básicos. La primera es que muchas personas suben el tono de voz, empiezan a hablar más alto, más fuerte, más rápido, ¿verdad? En la mayoría de los casos, no en todos. Hay otros, ¿verdad? Como de la etapa defensiva, sale ahí de los mecanismos de defensa que se aíslan. Usted ve que no quiere que lo toquen, no quiere que se le acerquen, ¿verdad? Pues esos mecanismos de defensa lamentablemente, eso ocurre en la segunda etapa, el segundo nivel de una crisis. Ahí se da un modelo de intervención verbal, pero eso va a depender del paciente y cada caso es individual. Me explico. Usted puede tener pacientes con participantes con demencia, pero a la misma vez pudo ser un participante que tenía discapacidad intelectual. Pues no todo paciente con discapacidad intelectual es bien verbal. O, Sí, o, o ajá. también sensorial, cuando tienen un paciente, por ejemplo, que tiene algún nivel de autismo, pudiera ser hipersensible a ciertas situaciones y siendo adulto mayor, pues, ¿verdad? Esto le exacerba todo esto. Ahí voy, con los adultos mayores que tienen autismo, hay autismo severo y el autismo severo no son personas que son verbales, sí emiten sonidos y a través de esos sonidos podemos interpretar que están, ¿verdad? En sus mecanismos de defensa, por decirlo así. Yo tengo pacientes con autismo que cuando empiezan a emitirme sonidos, empiezan a hacer unos movimientos y ya yo sé que viene el acting out, que eso se considera el tercer nivel de una crisis. El acting out no es otra cosa que la pérdida total de control. Pero en la mayoría de los casos, donde ocurren las agresiones verbales es en la etapa de la defensiva. Ya en el acting out, que es el tercer nivel de la crisis, se considera una pérdida total de control. Y es donde muchos pacientes, aquí tengo, ¿verdad? Diferentes pacientes, si hablamos del Alzheimer, tengo pacientes donde empiezan a darse cuenta en esas primeras etapas que están perdiendo memoria y empiezan a autoagredirse, a autolastimarse, a arrancarse el pelo, a darse golpes. Pues ahí ya un paciente representa o puede representar peligro para él. Pues, ¿qué yo hago? Pues yo hago una intervención física no violenta o una intervención de seguridad en arroz blanco y habichuela, que es mi frase favorita, la va a Pero escuchar. espérate. Ajá, Reyes, antes de que entres ahí, porque yo creo que algo que yo quiero que en esa parte de las sí. personas pues, puedan tomar nota, porque es una de las primeras recomendaciones, ¿verdad? Cuando ya la Uh persona -huh. está fuera de sí, pues cómo hacer esta intervención no violenta, es algo, ¿verdad? Que quiero que describas detalladamente, pero antes de que vayas ahí, un poco lo que ha estado describiendo es que o invitando a las personas es, oye, hay que evaluar y hacer tal vez una descripción, un listado de qué reacciones, qué comportamientos, qué verbalizaciones o comentarios tiene mi familiar que me puede levantar la bandera y la sospecha de que está incómodo, de que puede estar a punto de, como bien dice, acting out, ¿verdad? De perder el control, de tornarse agresivo, violento. Es como que, ok, si vemos esto, yo creo que esto es un buen ejercicio para hacer como familia. Uh -huh. ¿Qué he visto? Ok, entonces pues mira, vamos a conversar, vamos a sentarnos. Mira, he visto que cuando le pones tal material de ropa, le da picor, le da picazón y se irrita. Pues Y puede oye, detonar, puede detonar. exacto, entonces pues un detonante, pues mira, vamos entonces a eliminar esa ropa. Que digamos que tal vez algún tipo de textura en los alimentos. Yo creo que entonces esa sería una buena forma, ¿verdad? Hacer ese assessment y ese evalúo para evitar, o más que evitar, ¿verdad? Que sea un indicador de que la cosa se puede complicar antes de que llegue lo que tú vas a hablar ahora de que si ya se complicó, ¿cómo hago? Es por eso que quiero explicar primero la crisis en el macro para ayudarle los detalles ahora de pelar por etapa. Cuando hablamos de que la persona representa peligro para él, hay una ley que regula todos los procesos de salud mental, usted la conoce, doctor, se llama la ley 408 en Puerto Rico, y en esa ley sí está escrito que nosotros, ¿verdad? Tanto como profesionales o algún familiar, si entendemos que una persona representa peligro para él o para otros, pues podemos hacer algún tipo de intervención, siempre y cuando sea para proteger a esa persona y protegernos nosotros. En el caso que yo le estaba mencionando en el acting out, es un agarre, que después les voy a dar más detalles sobre eso. El propósito de ese agarre no es castigar, lastimar personas, es que la persona desescale, gaste energía. Ahora bien, vamos a los detalles como usted bien mencionó. ¿Por qué yo les hablaba de la ansiedad? Nadie le presta atención a la ansiedad
Y en la ansiedad, todas las personas, no importa qué condición tengamos, somos bastante racionales, o sea, podemos mantener una conversación. Y la intervención más segura, comprobado científicamente, es la intervención verbal. Ahora bien, cuando nosotros entramos en los detalles de la intervención verbal, siempre lo primero que hace una persona cuando está escalando en un evento de crisis, doctor, son preguntas. Y hay dos tipos de preguntas que te hacen. Por ejemplo, yo utilizo un ejemplo que pasa mucho en las oficinas médicas, especialmente cuando los cuidadores llevan o, ¿verdad? O reciben algún tipo, ¿verdad? De doctor, por darle un ejemplo. El doctor me va a ver. ¿Cuánto tarda para que me vean? ¿Qué medicamento es ese? Son preguntas racionales buscando información. Cuando le damos la información correcta al paciente, de primera instancia, tú ves que especialmente el paciente con Alzheimer tarda un momento en procesarlo y entenderlo. Ahora bien, hay una segunda tipo de pregunta que te puede hacer un paciente. Y ese segundo tipo de pregunta puede ser una pregunta de reto, desafío. En las preguntas de reto, desafío, un paciente te puede decir, mira, yo no me voy a tomar ningún medicamento, échate para allá. Por darle ya está subiendo el tono de voz, ¿verdad? Que Entonces, ese es ¿qué uno de hacemos los más nosotros? comunes, ese es uno de los más comunes en las casas. Por darle ¿verdad? Un ejemplo bien aquí común. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que utilizar en un tono de voz suave, bajo y pausado, ¿verdad? Darle opciones a los pacientes y establecerle límites. Pero lo primero que tenemos que hacer es darle opciones. Y el error bien común que nosotros utilizamos es subir el tono de voz. Es que te tienes que tomar estos medicamentos porque el doctor lo ordenó, ¿entiendes? Entonces No, y a ya veces, hay, eso que dices, a veces complica más el asunto porque, ¿verdad? Y perdón que abra este paréntesis. sí, Nuestro adulto sí, mayor puede tener una condición como la demencia o el Alzheimer, pero oye, no se convierte en un niño. Y en ocasiones, como bien hace ese ejemplo, tienes que tomártelo porque así, que tú no haces caso, que tú tienes que hacer caso, entonces infantilizas al adulto mayor y el adulto mayor puede tener problemas de memoria, pero él sabe que es su papá, él sabe, entonces, o su madre, y eso le aumenta el coraje y la frustración. Y entonces, como bien dices, si esa intervención es para desescalar y utilizas un tono de voz alto y le dices esos comentarios, pues lo que le está echando es gasolina al asunto. correcto, doctor. Y así mismo te comento que muchas veces las personas pensamos que porque tienen unas pérdidas de memoria pierden la personalidad y su personalidad está ahí. Entonces, pues a veces nosotros somos Exacto. también los detonantes para ello. Ciertamente, como dices, y antes de irnos a la pausa, quiero entonces redondear esta parte, y es que me parece importante lo que mencionas, y es que familia, si su familiar, la persona que usted está cuidando, era de difícil manejo, era alguien que era imponente, que le gustaba mandar, que era de estas personas que a veces era difícil. No piense que porque está más avanzado en edad o tiene alguna condición, eso pueda cambiar. Muchas veces al contrario. Sí hay ocasiones que vemos que hay un cambio de personalidad. Personas que eran muy introvertidas, ahora son bien extrovertidas, bien espontáneas o viceversa. Pero como regla general, ¿verdad? Digamos, lo común no es que se den estos cambios. Así que por eso esto que estamos hablando hoy con el señor Edgardo Reyes, eh, tiene que lo que queremos familia es que usted primero identifique, haga un avalúo y sepa cómo hacer eso, ese approach. Tenemos una pausa, así que a mí me gustaría, porque yo creo que el tema está muy bueno, tengo que decir esto, es justo y necesario mencionarlo. Y yo estoy seguro que las familias están tomando nota y discutiendo en el balcón de la casa o en la sala de, viste, te lo dije, así era, eso no se debe hacer así. Y deben estar bien pendientes a cuando lleguen las recomendaciones específicas. Y me gustaría entonces, cuando regresemos de la pausa, hablar de qué precaución debe tener el familiar cuando va a tener un contacto físico para restringir a la persona, para prevenir hematomas, moretones o morenitos, como le dicen en Latinoamérica, o golpes, o verdad. Y esas cosas las vamos a discutir cuando regresemos de la pausa. Así que familia, recuerde que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Hoy conversando con el señor Edgardo Reyes acerca de ese manejo de una persona que se torna violenta. Recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes o quiere compartir su historia, puede enviarnos un correo electrónico a somoscuidadores
pucpr.edu. Somoscuidadores@pucpr.edu. No se mueva, que nosotros regresamos ya aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Aquí estamos de regreso, familia de Católica Radio, aquí en su programa Somos Cuidadores. Y si usted acaba de sintonizarnos, el tema de hoy está muy, muy bueno. Así que le adelanto que usted va a continuar con nosotros y luego se va a poner al día porque hoy estamos conversando con el señor Edgardo Reyes Matos acerca de cómo manejar, intervenir, hacer ese acercamiento cuando tenemos a un familiar o a una persona que se tornó agresiva o violenta. En el primer segmento nos estuvo exponiendo, ¿verdad? Esas diferentes formas que pueden ser algún detonante, precipitante para que una persona se incomode, se exacerbe y eso, mira, lo pueda llevar a comportarse de una manera agresiva y demás. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos con una pregunta que, ¿verdad? Que vamos a exponerle al señor Reyes Mato y es que cuando me toca hacer contacto físico, digamos que ya esto que usted mencionó de las señales, de la ansiedad, ya escaló. Punto, ya escaló, ya esto se fue de control, la persona se puso muy agresiva, está fuera de sí y me toca tener ese contacto físico. Me imagino que una de las cosas que puede pensar la familia es, pero ¿cómo lo hago y prevenir que me dé un golpe a mí? Porque cuando una persona está fuera de sí, lo primero que saca es la mano y eso, oye, eso aterriza donde encuentre. Pero también en el proceso de controlar a la persona le puedo causar un hematoma, un moretón, un morenito, ¿verdad? Esas son las diferentes palabras que utilizan en Latinoamérica. Y que a veces pasa que entonces cuando vienen investigaciones porque tienen que ir al hospital, pues viene esta duda. Así que me gustaría por ahí que qué recomendaciones, que las posiciones, las formas, las maneras, ¿qué le diría a nuestra familia? Bien importante, doctor. Nosotros, y esto lo descubrimos los profesionales, pero también los cuidadores, aquellas personas y familiares. El propósito siempre es que nosotros podamos protegernos, tanto nosotros como aquellas personas que están involucradas en una crisis. Eso es bien importante. Lo siguiente que les voy a decir es que sí, sí existe la probabilidad de que se hagan hematomas, morenitos, rasguños de uña, pero las técnicas que van a ver siguientes, que ya mismo vamos a mostrar las imágenes, son las que están comprobadas científicamente que reducen daño. El propósito de una intervención en crisis, especialmente cuando estamos haciendo un agarre en algún participante o una persona, es reducir riesgos, ¿verdad? Pero riesgos siempre van a haber. Me encantaría decirles que no. Yo no soy de escritorio, yo llevo muchos años ya bregando con personas, especialmente altamente agresivas, ¿verdad? Y con condiciones de salud mental, ¿verdad? Agudas. Y sí, siempre hay riesgo, no hay break para eso. Ahora bien, ¿cómo yo lo puedo minimizar? Pues existe algo que se llama la posición de apoyo. Y dentro de la posición de apoyo, doctor, una de las cosas que propone es que lo primero que uno hace cuando vamos a trabajar con los pacientes, y sabemos que en ocasiones se torna agresivo, es escoger un lado, nunca ir de frente. Cuando vamos de frente a las personas, nuestros puntos vulnerables están en nuestro interior, en el interior del cuerpo. Estamos hablando de garganta, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la cavidad torácica, estamos hablando de áreas abdominales, genitales, tibia, patela, todo eso. Entonces, una de las cosas que se recomienda es que tú te puedas parar de lado, porque el cuerpo de lado, si aunque nos diera un golpe, nosotros podemos amortiguar el golpe, porque el cuerpo de lado tiene mayor cantidad de músculos. Eso significa que si me da un puño, si me da una patada, puedo amortiguar el golpe y salir caminando. Pero si yo estoy puesto de frente al participante o paciente, me puede fracturar hasta áreas donde yo probablemente pueda salir seriamente lastimado. Ahora bien, lo siguiente que yo siempre les recomiendo a las personas es respetar el espacio personal. El Voy a espacio compartir la personal, imagen para que la vean las personas que están en YouTube, lo puedan ver. Así que quien nos escucha en Católica Radio claro, puede entrar a YouTube para que vean la imagen que está describiendo el señor Reyes. claro. Respetar el espacio personal nos permite saber, doctor, y tener la oportunidad de qué yo voy a hacer. Me explico. Si yo respeto el espacio personal, midiendo la extremidad más larga del cuerpo humano, en este caso, que los ven de pies, es la pierna. No una pierna mía, es una pierna del paciente o participante aproximadamente. Y cuando digo aproximadamente es que nosotros no vamos a utilizar una regla para medir la pierna del participante, simplemente miramos y un aproximado de donde esa pierna no me llegue me da la oportunidad de saber si voy a hacer un bloqueo,
un agarre, o voy a salir corriendo, como dicen algunas personas, pues si yo salgo corriendo, Carlos, para pedir ayuda, pues para tú salir corriendo tienes que respetar ese espacio personal. Las piernas de los seres humanos aproximadamente miden entre 3,5 a 4 pies aproximadamente, ¿verdad? Hay piernas más largas, pero una de las cosas ¿verdad? Dentro del promedio es esa distancia, y esa distancia me permite saber yo qué voy a hacer. Cuando invadimos el espacio personal, lamentablemente, nos da el tiempo solamente de reaccionar, y una reacción puede ser un empujón o un golpe hacia ese familiar que yo estoy cuidando. Por lo tanto, el espacio personal es bien importante. Así que lo primero que les dije es, escogemos un lado, no vamos de frente para reducir lo que son las interpretaciones. Luego, respetamos el espacio personal. Y cuando digo interpretaciones, doctor, es que cuando vamos de frente, muchas veces las personas interpretan que es un uno contra uno, como un enfrentamiento. Como un No sé si ataque. me explico. Claro, como Correcto. un Por eso ataque. es que escogemos un ladito, y cuando escogemos un ladito, las personas literalmente pueden ver una ruta de escape visible. No se sienten acorralados. Lo siguiente es que tengo que controlar el lenguaje corporal. Nosotros, ¿verdad? Los hispanos, los latinos, nos encanta por cruzar los brazos en el pecho, poner las manos en los bolsillos, poner las manos atrás, y eso se presta para interpretaciones. Si yo tengo una persona que está en una paranoia de que lo están persiguiendo, como pasa en algunos casos, ¿verdad? Pues, y llevo las manos atrás, puede pensar que tengo objetos, o las manos en los bolsillos, ¿verdad? Sí, Cuando cruzo eso es los actividad brazos, sospechosa, sospechosa. exactamente, y eso se llama kinesis, lenguaje corporal. Pues una de las cosas que propone el modelo de la posición de apoyo es que mis manos estén visibles, que yo escoja un lado y que respete el espacio personal. Esas tres cositas es básico para reducir riesgos. Si el participante o paciente se va a acercar a mí a agredirme, pues entonces eso me da el tiempo de saber qué voy a hacer. De hecho, me parece importante resaltar algo que dices, y es el evitar que la persona se sienta acorralada, porque como regla general, cuando usted se sienta acorralado, se siente ante una amenaza, la reacción natural del cuerpo, ¿verdad? De nuestro sistema que Dios nos dio Simpático, es nervioso. maravilloso. Oye, se activa y usted va a dos cosas, o a huir o a pelear. Y una Pues, persona que se sienta acorralada generalmente va a pelear. Y si a esto le sumamos que se puede sentir que la persiguen, etcétera, pues aún más. Así que ojo con eso que está mencionando el señor Reyes porque es importante. Pero yo tengo algo más antes de que pase a la próxima. Y si estoy cuidando a alguien encamado, que me voy a acercar, a lo mejor no me va a dar una patada, pero me puede tirar con algo. Así que a lo mejor correcto. revisar ese entorno con objetos que puedan salir volando sería ideal. Definitivamente, lo primero que uno tiene que mirar siempre es el ambiente, y si ya el paciente o el participante está algo agresivo físicamente, una de las cosas que yo recomiendo siempre es entrar o escoger por los lados. Si está encamado, los lados. Utiliza los laterales, especialmente de las extremidades de los brazos. Lo mismo pasa con chicos con autismo. A veces en las escuelas, cuando los chicos, para captar la atención de estos chicos, los maestros se ponen de frente al chico. Pero ¿qué pasa cuando ya viene el acting out y está tornándose agresivo? La recomendación automática que le digo es coge un lado para que no te lastime de una forma fácil, que no te agarre por el pelo, ¿verdad? O cosas por el ejemplo. Yo creo que se podemos añadir que cuando la persona ya esté agresiva, ¿verdad? Ya esté fuera de sí, no darle la espalda, porque al darle la espalda usted se vuelve vulnerable, le puede alar el pelo, el cabello, ¿verdad? Dar un golpe por el lado, y si le da por el oído a usted, usted va a perder el balance y puede perder el conocimiento. Así, y créame que cuando una persona está fuera de sí con alucinaciones y demás, saca fuerza de donde no las tenía, y esos golpes son increíbles, familia. Así que ojo con eso, Por la tenga adrenalina. cuidado. Sí, sí. Así que otra cosa, si se va a acercar a alguien encamado, hágalo y, ¿verdad? Y lo nota ya violento, hágalo por su lado no tan fuerte, ¿verdad? Que no pueda darle con su mano diestra donde tiene ¿verdad? La fuerza. Así que, Edgardo, qué otra recomendación le das en cuanto a los agarres y al acercamiento? Cuando ya nosotros nos acercamos, doctor, si puedes enseñar, hay unas agresiones físicas que son las más comunes por datos estadísticos. Si la puedes mostrar, la primera que usted va a ver, ¿verdad? En ese ángulo, están lo que son las patadas frontales, están lo que son los agarres. A veces te agarran con una mano y te petan las uñitas, a veces te agarran con dos manos, o te pueden agarrar por el pelo de forma frontal. Y hay dos tipos de agarre de pelo. Está el agarre de pelo que es pegado al cuero cabelludo, y está el que es despegado al cuero cabelludo.
Para cuando alguien te agarra de forma, ¿verdad? Pegado al cuero cabelludo, se recomienda que presiones las manos del agresor hacia tu cabeza por los nudillos, bien fuertemente, y que camines hacia el agresor, no te despegues del agresor. Que a veces hacemos todo lo contrario, Todo ¿verdad? lo claro, en vez de huirle, porque entonces estás creando más presión, más fuerza, sería acercarte para que no pueda alarlo. Correcto. Entonces, en lo siguiente las siguientes láminas que vamos a ver, también se encuentran lo que son los agarres de cuello. El agarre de cuello más común que se ha dado por datos estadísticos es el famoso estrangulamiento, ¿verdad? Y eso las personas usualmente lo hacen con coraje. Las personas con coraje no piensan, reaccionan. Eso nos da la oportunidad de utilizar unas técnicas para zafarnos de ese agarre. Como puede ver, una de las cosas que se propone es que levanten las manos siempre y cuando das un paso hacia el frente, en este caso, si es de frente, tú das el paso hacia atrás. Si es de espalda, tú das el paso hacia el frente para sacarlo fuera de balance y girar con las manos hacia arriba, bien rápido. Cuando giras, las axilas doblan las muñecas y te puedes soltar con mucha facilidad. Las mordidas también siempre han existido y es una de las estadísticas que siempre está incluida desde 1980. Y dentro de las mordidas más comunes están las mordidas que son en mano, antebrazo y brazo. Se recomienda que presiones, no que ales la mordida, siempre presionan hacia el agresor para que el mentón afloje. Y luego tú utilizas una técnica donde colocas un dedo debajo de lo que es, ¿verdad? La nariz y presionas la encía fuertemente y cuando la persona baja a morderte, suelta con mucha facilidad. Muy bien, voy a Como compartir la pueden ver. próxima. Aquí está. Esta me pareció interesante porque muestra una manera para cuando una persona está muy ansiosa o muy fuera de sí. Pues mira, sí, doctor, esta se ha utilizado por muchos años y se llama posición de control, retención alta. Antes en el pasado le llamaban lo que era posición de control de niños y adolescentes. O sea, sí se puede utilizar en adultos siempre y cuando tú domines el peso corporal y estatura. Si no dominas el peso corporal y estatura, no lo inventes que no vas para ningún lado. Estas mismas técnicas que yo estoy mostrando, hay una especialidad que yo he tomado que se llama Advanced Physical Skills y ese es un nivel más avanzado donde ya en escenarios de crisis más alta como hospitales psiquiátricos, pues tú puedes llevar a algunos participantes al piso y trabajar con ellos. Pero esto usualmente se recomienda, ¿verdad? Si estás en tu hogar, que es la que no lleves pacientes al piso, que lo trabajes de pie, que hagas que gastes energía. Para aquellos que nos están escuchando a través de la Católica Radio, la imagen que está describiendo el señor Ricardo Reyes es donde la persona está al frente y ¿verdad? La persona que está agresiva, en este caso la imagen es de un niño, y usted como cuidador está por la parte de atrás de la persona con las piernas abiertas para crear una estabilidad, ¿verdad? Y crear como una posición base firme y como dándole un abrazo por la parte de atrás que le agarre los ambos brazos de la persona a un nivel del pecho. Eso, ¿verdad? De todos modos, ¿verdad? Es una descripción, pero le invito a que entren a la plataforma de YouTube y puedan ver la imagen que está describiendo. Paso a la próxima. Sí. Esta La está siguiente, interesante. Esta está interesante. Eso te lo mencioné antes de comenzar. si las personas cuando las ven esa posición, dicen, Dios mío, Edgardo, ¿verdad? Se ponen bien serios, pero no lo entienden hasta que lo practicamos. En esa posición se está agarrando al participante por los hombros, pero esta es una posición ya cuando el paciente es de demasiado alto riesgo, cuando está bien altamente agresivo. Y lo que se busca es sacarlo fuera de balance. Las personas que no tienen balance usualmente gastan mucha energía y van perdiendo fuerza y la adrenalina de nosotros como profesionales se va emparejando con la del agresor en ese caso o el paciente participante agresivo. Esa posición, si ustedes se fijan, se está agarrando por los hombros, especialmente por lo que es el trapecio. Cuando se agarra por esa área, el participante, por más que intente girar a morderte, no llega. La palma de la mano siempre está hacia arriba y se agarra y se abraza el abdomen con la palma de la mano hacia arriba para que el brazo nunca se parta. Y como pueden ver, tenemos los profesionales una pierna hacia el frente para echar el paciente más hacia adelante y vaya inclinándose y le quedando de puntitas. Al quedar de puntitas, no tiene balance suficiente para poder agredirnos. Muchos participantes o pacientes a veces llegan hasta el piso, pero el paciente nunca toca su cabeza el piso porque las axilas caen justamente en los muslos de los profesionales, como pueden ver ahí. Sí, que esto que está viendo familia y que se está describiendo es para casos donde la persona, por ejemplo, pueda estar alucinando y esté bien fuera de sí y toma objetos y esté tirando, haciendo un daño extremo. Pero esto, como pueden ver en la imagen, aquellos que están viéndonos en YouTube,
eh, requiere de apoyo más de una persona. Y entiendo que, ¿verdad? Oiga, familia, es que le estamos dando todas las alternativas. Ya se hablamos de las que son las verbales, las conversaciones, ir escalando, ¿Mm? pero si se llega a un nivel muy extremo, esto es una de las que pueden utilizar, o vamos, que también usted puede ver que la utilicen con un familiar en un escenario médico de salud mental. Paso a la próxima, que es la posición de transporte. Ajá, esa se llama posición de retención media en la actualidad. Antes en un pasado le llamaban la posición de transporte, pero si se fijan, es la posición más segura y yo creo que es la más que yo he utilizado por muchos años, especialmente con adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una posición donde tú agarras con tu compañero, proteges el paciente y las caderas están bien pegaditas. Si el paciente decide levantar la pierna para darte una patada, pues tú puedes darle un caderazo de forma sutil y él sale fuera de balance y es como si estuviéramos bailando con el participante. A la misma vez, nosotros no estamos al lado del participante, estamos como que entre lo que es el lado y detrás de su hombro para poder protegernos, ¿verdad? Con los hombros del agresor. Por más que intente dar cabezazos, nunca nos llega, llega bien cerquita, pero no nos logra dar. Y las manos están bastante sostenibles, las piernas al estar están bien unidas, pues no es que tenga un soporte, un balance a nivel de paralelo de los hombros. Por lo tanto, el paciente no tiene la fuerza suficiente en ese momento para poder lastimarnos. Y lo que estamos provocando es que al él caminar en esa posición, gaste energía. Y ese es el propósito, porque cuando un paciente gasta energía, llegamos al cuarto nivel de una crisis, que es la reducción de tensión, el gasto Eh, total de energía. Edgardo, antes de pasar a la próxima, esta también me parece bien útil cuando tenemos a un adulto mayor que hay que moverlo de un lugar a otro y entre dos personas, esta está genial para darle sostén y apoyo a la persona y no tener que cargar en peso a ese adulto mayor que hace que los cuidadores se lastimen. Así que esta también puede ser útil para eso. Es muy buena y no tan solo eso, doctor, el paciente, hablamos de nuestros pacientes adultos mayores, pero también no, se nos olvida las complicaciones físicas que tienen. Y dentro de esas complicaciones físicas, yo tengo muchos viejitos a veces con osteoporosis, ¿verdad? Que sabes que son huesitos bien delicaditos, pues esta es una posición que puedes protegerlo, ¿verdad? Y trabajar con él. ¿Siempre hay riesgo? Sí, hay riesgo, pero esta Claro. es la que más reduce riesgo. Pues paso a la próxima, que esta Esa está es la también más muy que se interesante. utiliza, sí, y la más que me preguntan aquellas personas, dicen, Galdo, ¿qué pasa si yo estoy solo y el paciente me va a dar y viene para donde mí corriendo? Pues nosotros utilizamos unos bloqueos para hacer este agarre, y este agarre se llama posición de control interina. Existe desde 1980, se utiliza para reducir riesgo, pero nos ayuda durante un minuto para poder gritar auxilio y ayuda. Como puedes ver, cuando agarras el brazo y ves la laminita de la derecha, ¿verdad? De la fémina, la mano está abierta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los agresores usualmente lanzan con una mano, luego que tú agarras un brazo, te lanzan con la otra, lo que apodamos un barrecampo a veces, o un golpe, ¿verdad? Un recto. Y entonces, cuando nos lanzan ese golpe, yo puedo protegerme con el hombro del agresor y con mi mano por debajo de la axila de él. Genial, paso a la próxima. Estas Estas son son, me imagino que personas. estas son las que no se recomiendan, ¿cierto? Eso no se recomienda y le voy a explicar por qué. Nosotros tuvimos recientemente a lo que fue la muerte de Floyd en Estados Unidos, Ujú. a manos de la policía, ¿verdad? Pero yo no juzgo a los policías, lo que quiero es que vean por qué no se debió utilizar ese tipo de intervención. Estas son muertes que se apodan por asfixia postural. La asfixia postural no es otra cosa que la presión en la cavidad torácica. Y cuando tú presionas la cavidad torácica, la probabilidad de haber una fractura es bien alta. Por lo tanto, el paciente no muere en el momento, muere 15 o 20 minutos después, como le pasó a Floyd en Estados Unidos. Floyd no ha sido la única muerte por asfixia postural. Yo lamento mucho porque esto por muchos años se han dado unas malas prácticas y estas son algunas de ellas de las que se han dado, como puedes ver aquí. Y esta otra, por ejemplo, es similar a la que estaba mencionando. Eso es correcto, doctor. Y lo más que me interesa aquí es que muchas veces si le das para atrás y ves mucha gente encima de un solo paciente, a veces nosotros somos 3 y 4 personas bregando con un paciente y aunque usted no lo crea, ese paciente se va a voltear ahí con mucha fuerza y mucha descarga de adrenalina. Así que no es tan fácil para estas personas que están haciendo esta garra. Aquí sale lastimado todo el mundo, incluyendo el participante o paciente. Y en la Sí, próxima que usted puso, que puede ver este. el menor o la persona de baja estatura en la lámina de la izquierda, se va hacia el frente y ahí presionas con tu pecho también o tu peso corporal lo que es la cavidad torácica. También hay personas que han muerto por ese tipo de Que, posición. que le, que le impide entonces a la persona poder respirar y demás. Así Correcto. que esas son. eh, Edgardo, ya no nos queda tiempo. Mira, ha estado muy buena, ¿verdad? La explicación. Yo te agradezco
Así que familia que nos escucha a través de Católica Radio, recuerde, entre a YouTube para que puedan ver la imagen de todas estas posiciones o sugerencias que le ha dado el señor Edgardo Reyes Matos. Pero antes de irnos, Edgardo, me gustaría alguna recomendación final que le quieras dar a nuestros cuidadores que nos escuchan. La parte más importante, doctor, a veces nosotros queremos hacer las cosas a la ligera y como usted dijo ahorita, se nos olvida la personalidad de la persona que estamos atendiendo, se nos olvidan los detalles, se nos olvida utilizar un tono suave, bajo, apropiado, no ser los detonantes de nuestros participantes, se nos olvida a veces ser empático y saber que están pasando, ¿verdad?, por esos procesos. Yo creo que siempre me encantan los modelos humanistas, yo apelo mucho a eso. Y así como nosotros tenemos que ser empáticos, también tenemos que darnos autocuidado, que me imagino que es uno de los temas que ya usted ha discutido por muchas veces en sus niveles profesionales. Y siempre les recomiendo a las personas, mira, si nosotros vamos a dar la mejor versión de nosotros para ser esos cuidadores, recuerda recargar tus baterías, trabajar contigo y estudiar un poquito sobre lo que es la conducta humana para que te acuerdes cuando vas a hacer esa intervención. Y en esa intervención no hay nada como practicar, estudiar un poco para poder emplearlo en el momento, ¿verdad? Eso es así. Y Edgardo, ¿dónde las personas, si tienen alguna duda, pregunta adicional que quieran hacerte, cómo pueden conseguirte? Me Comparte tus pueden redes, ¿dónde pueden conseguir, contactarte? y pues yo tengo una red que utilizo de Instagram que se llama Reyes24M, es en Instagram y es la red que más utilizo. Ahí pongo en mi historia a veces algunas de las actividades que doy, ¿verdad? Así como esta que estoy aquí compartiendo en el día de hoy. También en el área del centro conductual, el 625-1430, ahí me pueden conseguir, Galdo Reyes, pueden preguntar por mí en confianza y gracias por la oportunidad, de verdad que estoy a su orden. Muchísimas gracias a ti, Edgardo, por acompañarnos y compartir tu conocimiento con nuestros cuidadores y familias. Si también usted tiene preguntas que quiere hacerle a Edgardo, nos puede enviar un correo electrónico con su pregunta a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar. Así que familia, sin más, recuerde que si usted necesita apoyo emocional de psicología clínica para aquellos residentes en Puerto Rico, puede contactar la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que brinda servicio gratis. Es cuestión de que usted se comunique al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. Y no olvide que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la semana que viene por la misma frecuencia y que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.